Marcelo González, que tiene una trayectoria dentro del periodismo del boxeo en la Argentina notable, agencia Telam, Space, Combate Space durante tantísimos años, TIC en la actualidad, Planeta Boxing, aquí en La Gráfica, los miércoles 22 horas, que vamos con el reclamo in situ, ayer no se pelearon ellos. Y a los oyentes de Planeta Boxing, cuando no está la disputa dentro del programa, a nosotros es como que nos falta algo. Pero hoy no es que nos sobra, estamos profundamente felices de que Marcelo esté en Abrir la Cancha. Marcelo González, bienvenido, lo dicho, Abrir la Cancha, la tira deportiva de Radio Gráfica. Carlos, qué gusto, muchachos. Muy contento de estar acá en un horario inusual para mí, que me siento siempre ahí, pero bueno. Te dejo la silla. Vino de día. Vino de día. Conocí a la zona de día. Es más, tanto es así que me demoré por el Google Maps, que me cantó determinada cantidad de minutos y fueron casi el doble. 42 años de laburo ligado al boxeo. Aunque parezca mentira. 42 años de periodismo, es un montón, Marcelo. Sí. ¿Qué comenzaste? Siendo una criatura. 17 años. Una criatura. Sí, tal cual. ¿Y cómo surgió cubrir boxeo o estar ligado al boxeo con 17 años? Digo porque lo habitual, o tal vez, si bien las épocas han cambiado, estamos hablando de comienzo de los 80 y el boxeo tal vez tendría otra preponderancia hasta en la vida deportiva de los argentinos, digo, tal vez el fútbol estaba más a mano. ¿Por qué el boxeo? Bueno, soy futbolero. Elegí el boxeo porque me gustó siempre. Cuando entré al Círculo de Periodistas Deportivos en 1983, el mismo año en el cual comencé a laburar, mis compañeros eran futboleros y a mí como que me reveló eso y decidí entrarle a la profesión por el lado del boxeo, aunque el boxeo siempre fue mi favorito por sobre el fútbol inclusive. Ya desde los 70, desde que yo tenía 5 o 6 años que recuerdo, siempre consumía a los superhéroes, los cómics, Batman especialmente, Superman, Flash, Linterna Verde, todos los superhéroes de la Liga de la Justicia. Vos me vas a entender y me vas a recordar esto. Yo consumía los cómics de la editorial mexicana, Editorial Novaro. Sí. Bueno, entonces, hasta que un día apareció un superhéroe de carne y hueso, que era argentino, que ganaba siempre, que paralizaba al país, y era Carlos Monzón. Para mí era el único campeón mundial que existía sobre la faz de la tierra, hasta que empecé a ver, mi papá veía, no era muy boxindanga mi viejo, pero también veía lo que le caía, Muhammad Ali, Víctor Galíndez, Mantequilla Nápoles, héroes de los 70. Y yo digo, pero ¿cómo estos periodistas que relatan las peleas de estos señores dicen que son campeones del mundo si el campeón mundial es Monzón? Hasta que me explicaron que había división de categorías, de pesos, y ahí me fui adentrando y el boxeo se metió en mi sangre, sin ser de familia, ningún boxeador ni nada por el estilo, pero hasta que en el 83 entré al Círculo de Periodistas Deportivos y tuve la fortuna de que comencé a trabajar con Hernán Santos Nicolini. Un maestro de periodistas que hace poco fue reconocido por el Círculo en una cena. Me dio mucha alegría cuando el año pasado estuvo en Planeta Boxing. Claro, estuvo tenerlo acá en La Gráfica a Santos lindo. Nicolini fue notable. Ahora pensaba en los 70, esos comienzos de los 80, que fue una época notable para el boxeo. Digo, te tocó, por una cuestión generacional, no sé. Digo, el boxeo nacional nombraste a Víctor Emilio Galíndez. Y son peleas épicas. Claro. No solamente Richie Kay, Rosman. Son peleas que quedaron en el recuerdo. Te tocó el final de Muhammad Ali. Te tocó un Sugar Ray Leonard, te tocó un Tommy Hearns. Te tocaron boxeadores que te tenían que movilizar. Ahora, pensaba en Carlos Monzón. Me imagino, también por esto que señalás, Marcelo, ¿no? De los superhéroes, Monzón también era Alain Delon, era Susana Jiménez. No lo veía yo por ese lado. Para mí era mi superhéroe favorito, el que ganaba siempre. Las peleas de él generalmente llegaban vía satélite a la tarde, porque generalmente peleaba en Europa. Me acuerdo en el 75, en su única pelea como campeón del mundo en Estados Unidos, fue en el Madison Square Garden, también peleó Víctor Galíndez con Jorge Ahumada. Primer duelo entre argentinos, uno contra el otro, por título mundial de boxeo. Aconcagua Ahumada. Exacto. En el Madison.
Después peleaba Ali en Indonesia, bajaron 4 pantallas a los costados del ring del Madison y se proyectó la pelea de Mohamed Ali con Joe Wagner, pero Monzón fue el fondo en el Madison y yo no la pude ver porque era muy tarde y tenía que ir al colegio al otro día. Se hizo un día de semana, bueno, un berrinche, pero paralizaba el país Monzón. Fueron 14 defensas. Yo no me acuerdo mucho cuando ganó el título, tenía 5 años en el 70, pero sí me acuerdo de casi todas las defensas de él y que fue mi héroe. Tuve la suerte después de entrevistarlo, ya como técnico. Me llevó una gran decepción. Monzón era hosco con los que no conocía y no le daba lugar a los que no conocía, básicamente. Pero me dio la nota y fue un momento inolvidable para mí. Intenté entrevistarlo en la cárcel para ver una pelea de Julio César Vázquez para la agencia Telam. Me dijo que sí, pero que no estaba de ánimo, así que me cortó el teléfono sin decirme ni siquiera chau. Sentí mucho su muerte. Pero bueno, hablábamos de Monzón como el mojón de mi gusto y mi carrera como periodista de boxeo. 17 años y apareces, me imagino, junto a Hernán Santos Nicolini. ¿Y qué le decís? Quiero trabajar. Claro, yo escuchaba su programa de radio porque mi profesor de educación física en la secundaria era preparador físico de boxeadores y preparaba físicamente a 2 boxeadores que estaban encaramados en el ranking argentino y un día me dijo, bueno, pelea fulano de tal. Me acuerdo de Adolfo Felice se llamaba, no me olvido más. Y la transmite Radio del Pueblo, la pelea. Bueno, voy a escuchar. Y ahí comencé a escucharlo a Nicolini. Y un día dijo Nicolini en radio, llegó el The Ring Record Book. The Ring, la más famosa revista de la historia. Claro. Y todos los años sacaba un libro de récords de boxeo, los récords viejos y los récords de los boxeadores actuales. Y yo desesperado, porque compraba la revista de Ring y veía la publicidad y no sabía cómo comprar ese libro. Y dice Nicolini, yo lo vendo. Rodríguez Peña 661, el que quiera me lo viene a comprar. Tengo 10, 12 ejemplares para vender. Y me fui al día siguiente. Al lunes. Lo escuché la pelea el viernes y el sábado anunciaban una pelea en la cancha de Deportivo Morón de uno de los hermanos de Galíndez, de Víctor Galíndez. Claro, eran de Morón. De Morón, exactamente. Y yo fui con mi papá a ver esa pelea. Entramos, el ring estaba en el campo de juego, sobre un córner. Y ahí lo voy a encarar a Nicolini y le digo, mire, yo escuché su programa, le quiero comprar el de Ring. Venite a la oficina el lunes. Fui a la oficina el lunes y Nicolini siempre le abrió la puerta a todos. Él me notó muy entusiasta, que conocía de boxeo, porque charlamos un ratito. Me dice, ¿no querés venir a la radio a ver, a ayudarnos? Una especie de pasantía. Sí, cómo no. Yo todavía estaba en secundaria. Bueno, cuando termines el colegio venía a verme. Y dicho y hecho, terminé el colegio, fui a verlo y me anoté en la carrera, me anoté en el círculo, que había que dar un examen de ingreso, no es como ahora. Entraban 40 de 300 aspirantes. Di el examen de ingreso, aprobé, entré al círculo. La suerte que Nicolini tenía la oficina en Rodríguez Peña 661, enfrente al círculo, Rodríguez Peña 628. Así que yo iba a trabajar, comencé como cadete en su agencia de publicidad, llenando las fichas de los récords, cadete. Y después en la radio también, empecé a hacer micrófono de a poco y bueno, así fue. Y ahí iba al círculo cuando terminaba con mis tareas, a las 7 de la tarde. Y en el círculo te encontrás con Nigrelli. Nigrelli era una promoción por sobre la mía. Mirá. Mi camada tiene algunos chicos que han llegado, pero el más destacado creo que es Miguel Simón. Yo fui compañero de Miguel, y hay muchos otros también. Gabriela García, que hoy es locutora de Radio Continental. Bueno, muchos. Pablo Silva, que fue el que creó el aerosol para los tiros libres. También periodista deportivo. Pero Miguelito Simón, Adrián Maladeschi, Fernando Otero, bueno, mucho. Una camada linda. Pero Gustavo está un año por sobre nuestra camada. Y el boxeo los unió. Claro, un día fue a pedir laburo a lo de Nicolini y le abrí yo la puerta y bueno, la historia llegó hasta hoy día. Estamos hablando desde el 83, así que también 42 años de amistad con Gustavito. Es fantástico. Ahora, me quedé con esto, ¿no? De la generosidad de Hernán Santos Nicolini. Sí.
Digo, son esas cuestiones que son maravillosas. Sí. No es moneda corriente, ni lo fue, porque yo cuando entré al Luna Park, imagínate, inclusive cuando iba a las canchas, comencé en la agencia Telam cubriendo la primera B, y con la cara de pibe que tenía, menos de los 17, 18 años que tenía en el DNI, la gente no me creía que yo era periodista. O sea, aún con el carnet que me daba la agencia Telam para cubrir el partido, había mucho recelo. Me acuerdo que alguna vez en la cancha de Atlanta no me querían dejar pasar. No, vos sos muy pendejo. No. ¿De dónde saliste? Hable, no había celular, imagínate. Háblele a la agencia, 3400071. Bueno. Marcelo, ¿y cómo fue empezar a cubrir boxeo? Digo porque, a ver, a mí no me tocó cubrir boxeo. Hice mucho fútbol y el tema de los entrenamientos, el día a día, tiene también sus vaivenes, la relación con entrenadores, con jugadores, con directivos. Entiendo que en el mundo del boxeo ir a los gimnasios es también es parte de la cotidianidad. ¿Cómo fue esa experiencia? No, fue fascinante. Fascinante. Porque ver a los referentes en el deporte que vos elegís para desarrollar tu profesión, hacer la rutina de entrenamiento. Bueno, yo pasaba horas y horas en el gimnasio Luna Park, que estaba sobre la calle Lavalle. Y también combatir con ciertos prejuicios, porque justamente por el pibe. Por el pibito. Por el pibe, claro. Nadie podía creer que yo era periodista. Bueno, me fui ganando espacio. Y uno de los que más recuerdo con cariño, porque también en ese sentido me abrió las puertas de todo el mundo del boxeo porteño, en este caso, fue Santos Zacarías, el famoso maestro de Sergio Palma y Látigo Colli, por mencionar solo a dos. Mi vecino, Santos Zacarías, que vivía en Serrano y Charcas. Ahí sí, Serrano y Charcas. Sí. Yo tengo un recuerdo de Santos Zacarías, yo tenía 5 años, mi viejo tenía una verdulería en Serrano y Güemes, y verlo al campeón del mundo, Víctor Palma, Sergio Palma, agarrar... de venir de correr en los bosques de Palermo. Claro, venían de entrenar con Santos en los bosques de Palermo. Pedir 3 huevos, cascarlos contra un vaso y tomarlos, me parecía algo... Rocky. Claro, me parecía algo de otra galaxia para una criatura. Y aparte esto que señala, es el campeón. Sí. Es el póster. Sí, también otro con el que me unió una gran amistad fue con Sergio. Muchacho muy lúcido. Sí, ¿no? sí, inteligentísimo, muy leído, capaz, no completó la secundaria, pero se instruyó de una manera que resultaba ser un rara avis para el mundo del boxeo. Tengo una consulta técnica del chaqueño Palma, y ahí nos metemos un poco también en el boxeo. Esto va a ser un hilván entre tu vida deportiva y el boxeo. El boxeador argentino por estilo, tiende a ser un boxeador de media distancia. Uh-huh. Palma tenía la cuestión del boxeador mexicano, de la distancia muy corta. Lindo tema tocás, porque Sergio Palma fue para mí el mejor boxeador de cuerpo a cuerpo del pugilismo argentino de todos los tiempos. No vi todo, obviamente, pero lo que yo vi, Palma ha sido el mejor infighter, como se le dice. El peleador de palo y palo, de cuerpo a cuerpo. Pero increíblemente Sergio, cuando empezó como amateur con Don Santos Zacarías, el primer paso que dio como boxeador lo hizo con Zacarías, Sergio Palma, y hasta ser campeón argentino y sudamericano de la categoría Super Gallo, Palma era un estilista, un boxeador de media distancia, de boxeo exquisito, de bloqueo, de barrida, pero Don Santos los transformó para ser campeón del mundo porque no tenía otra opción en un peleador de corta distancia, y lo hizo de una manera magistral. Palma con sus condiciones y Santos con las tácticas y enseñanzas transformaron a un boxeador de paladar negro en un infighter impresionante. ¿Por qué? Porque Palma, cuando tuvo su primera chance mundial en diciembre del 79 con Ricardo Cardona en Barranquilla, pierde la mayor parte de los rounds, pero se lo termina llevando por delante. Pierde en el boxeo, porque Cardona era un buen boxeador, largo, de brazos de gran distancia, de estilo muy depurado. Pierde Palma y en los últimos rounds, los últimos 5 eran a 15 en ese entonces las peleas, se lo lleva por delante y estuvo a esto de noquearlo. Y entendió Don Santos y Sergio que había que transformarse para ser campeones del mundo. Hizo una pelea más Sergio y a la siguiente, con Leo Randolph, en la famosa pelea de Spokane, Washington, fue campeón. Nocaut 5, la primera victoria mundial de Argentina por título en Estados Unidos.
Mirá, yo hubiese pensado que había sido disculpen, Galíndez Rosman. Bueno, digamos que obtuvo un título. está Galíndez lo bien. reconquista Lo con reconquista, Rosman en claro, el 79. claro. Sí. Sí. Me faltó completar Lo que le pegó Palma a Leo Randolph es algo... Lo retiró del boxeo. Lo retiró del boxeo. ¿Lo retiró? Leo Randolph, Mirá, para mí... Lo dije imaginando como una figura, lo retiró. Vos mencionaste Galíndez Roma, Mirá. después vinieron, por ejemplo, Maravilla Martínez con Chávez, o Maravilla con Pavlik, Maravilla con Williams, Maidana con Bronner, victorias de argentinos en Estados Unidos, pero para mí la de Palma, Randolph, y lo digo no despojado del cariño, el afecto que le tuve toda la vida a Sergio, de mi amistad con Sergio, es la pelea más emblemática, victoria más emblemática de un boxeador argentino en Estados Unidos. ¿Por qué? Tengo mis razones. Ahí vamos. Porque Randolph fue campeón olímpico. Sí, era un boxeador fantástico. Invicto como amateur Sí. de la camada de Lennart, los hermanos Spinks, Howard Davis, campeones en Montreal 76. Leo Randolph fue uno de ellos. Campeón mundial profesional, 23 años, boxeó en el patio de su casa. Randolph era de Spokane, Washington. En realidad de Tacoma, pero está ahí cerca. Le dio tal paliza a Palma que, tenés razón, lo retiró del boxeo. Todo ese combo me hace pensar, y creo no sin razón, que Palma ante Randolph fue la victoria más importante de un boxeador argentino en Estados Unidos. Yo tengo una pelea de título mundial, también de un argentino en los Estados Unidos, que a mí todavía escucho el fallo y no lo puedo creer, que es el de Valdomir frente a Sabyuda. 7 de enero del 2006. Cuando le dan la pelea a Valdomir, yo digo, no puede ser. Se rompieron justicia. los libros del boxeo, se rompieron. Muy buena, porque Yuda tenía una pelea pactada con Floyd Mayweather Claro. para abril de ese 2006, pero tenía que darle la posibilidad a Valdomir porque era el número 1 del mundo. Se lo había ganado el Tata a fuerza de victorias afuera constantemente. Y lo vapuleó Valdomir en un par de rounds. Creo que Yuda lo menospreció un poco, o pensó más en Mayweather, aunque no hay que dejar de lado que Valdomir era un gran boxeador y en ese 2006 estaba en el pináculo de su carrera. Uno dudaba que se la dieran por todo el contexto. Sin embargo, bueno, se hizo justicia. Creo que ganó, pero sin discusión Valdomir. Nos quedamos en esos 80 cuando vos comenzaste en el mundo del boxeo. Yo pienso en 4 campeones mundiales argentinos. Escuchaba una polémica semanas atrás en Planeta Boxing en relación con la figura del cordobés Laciar, Sí. donde entra Falucho Laciar en esta gran historia del boxeo argentino. Dice, un boxeo argentino que lo tuvo a Ubisaco, que fue brillante, a Gustavo Vallas, que si bien su reinado fue muy corto, Pero uno ve las peleas de Gustavo puse de Vallas y dice, este muchacho sabía todo. es el boxeador que más me gustó, que Vallas. más me llenó en mi vida, que tuve también la posibilidad de conocerlo y entablar una amistad. Vallas fue un crack que encima penó con una enfermedad, con el alcoholismo, las drogas, y aún así fue campeón del mundo, porque en el 81, cuando se consagró, ya estaba transitando por esos padecimientos. Y extendió su carrera hasta 1992. Aún estando así, de vuelta, con el alcoholismo, metió más de 100 victorias y un puñado de derrotas. Fue un crack, que si no hubiese padecido por eso, no sé a dónde hubiese llegado. Te iba a decir, te iba a ser consular. Te iba a sumar a Látigo Koji, que esa es mi debilidad de pibe. ¿No? El Látigo es un fenómeno. Está para mí cuarto en el ranking de los mejores libra por libra de toda la historia, por los logros, por la constancia, la disciplina. Koji no era un talentoso, pero sí producto de Santos Zacarías, su trabajo, su escuela y una disciplina férrea y un amor al boxeo y una mentalidad para lograr el objetivo que fue única. ¿Y a Ubi dónde lo metemos en todo esto? Y Ubi fue un talentoso, pero que también, como Vallas, sin tanta carrera como Vallas, también tuvo que pelear contra muchas de sus adicciones. Y eso lo terminó marginando primero del boxeo y murió muy joven por eso, ¿no? Pero fue un talentoso, uno de los boxeadores técnicamente hablando más dotados que yo he visto. ¿Qué 4 boxeadores para una década? Claro.
notables. Sí, sí. Después hubo muchos campeones mundiales argentinos. Añoranza, ¿no? Qué más, nostalgia. Hace 15 años tuvimos ahí con Maravilla Martínez, Lucas con Matisse, Matisse. Maidana, que era un fajador, pero fue... Con los tres tuvimos notable. ahí. Las 3M. Ese fue el último, digamos, pico, la última cima del boxeo argentino en el gran concierto mundial. Considero que en este momento estamos en una meseta, con un campeón muy bueno como el Puma Martínez, con dos chicas que sostienen al boxeo femenino. Antes teníamos de decenas campeonas del mundo, ahora solo tenemos dos, porque ha evolucionado mucho el boxeo femenino en el mundo y ha retrocedido el argentino. Y estamos en una meseta. Confío que en unos años más volvamos a esa cima que transitamos con Galíndez Monzón, Cuello Castellini, después con Cogil, Castro Vázquez, después con Narváez, un poquito menos, Rebeco, Maravilla Martínez Matisse. Qué malos que son con Narváez. No, para mí Narváez es un prócer, pero... No, lo digo porque es parte de la polémica también de Planeta Boxing. En el sentido de... Se tiende a compararlo con Inoue porque Inoue lo palició, lo ganó en 2 rounds. Gustavo sostiene que fue porque Narváez tenía 40 años ya, pero era el campeón vigente. Fue a arriesgar el título contra un pibe que no lo conocía nadie, que ya había ganado un título mundial en peso mínimo con 7 peleas rentadas, que con Narváez hacía la 10ª y lo barrió del ring. Pero bueno, no comparemos a las carreras por esa pelea. Pero Narváez ha establecido récords. Allende de lo que fue su manejo, preferentemente peleando local. Acá, por ahí, por ese lado se lo cuestiona, pero es indiscutible la marca que ha dejado Omar en el pugilismo nacional. Gustavo por ahí lo exagera en demasía, pero no, tiene sus convicciones y yo lo respeto. Pero no podemos dudar de Omar, de ninguna manera. No, ¿cuántas defensas de título del mundo? Sí, ha hecho más de 30 peleas mundiales. La locura. Tiene el récord masculino mundial como vigencia de campeón mundial en años, con 12 años y 5 meses. Narváez superó a Joe Louis en ese sentido, al Finito López, a Julio César Chávez, en vigencia en años como campeón del mundo. Tal vez sea que, a ver, por eso una apreciación obviamente subjetiva, que los boxeadores de categorías muy chicas como Narváez, tal vez al paladar del gusto argentino no sea, tal vez no tenga esa dimensión. Bueno, sí la tuvo Falucho Laciar, sí, por ejemplo. Sí. Pero por ahí el paladar argentino es el del welter, es el otro tipo de categorías, pero es una apreciación, no sé, no lo tengo muy claro. No me subiría a ese tren, pero entiendo lo que decís. Me parece que el biotipo del argentino está más para el lado de Monzón. De Monzón. Mediano hasta welter, 66 kilos, 75, ponele. Pero tengamos en cuenta que históricamente ha habido bastantes campeones de pesos chicos, empezando por el primero de todos, que fue Pascual Pérez en el 54. Horacio Cavallo fue el segundo. Después tuvo Falucho Laciar, Gustavo Valla, Super Mosca, Hugo Soto Mosca, Carlito Salazar, Mosca y Super Mosca. Y Fernando Martínez hoy es Super Mosca, 52 kilos. Me quedé pensando, Carlos Salazar, otro buen boxeador que la luchó tanto. La luchó mucho. La luchó tanto por el título del mundo. Es para una película. Sí. ¿No? Por esas cuestiones de resiliencia permanente en búsqueda de un objetivo, en búsqueda de un sueño. 3 chances por título, perdió todas hasta que en la cuarta lo logró. E inclusive en el medio hubo una eliminatoria, increíble lo que pasó, con Marco Antonio Barrera, la celebridad del boxeo mundial, vino a la Federación Argentina de Boxeo. Me acuerdo de la pelea porque, me acuerdo de esa noche, lo señalé, este mexicano es una bestia. Marco Antonio Barrera. No era muy conocido. No lo conocía nadie. No era muy conocido. Le ganó a Salazar muy bien, ganó su chance mundial, pero ¿qué pasó? Dio positivo de antidoping. Entonces quedó Salazar con su... Perdón, no, estoy hablando pavadas, perdón. Barrera no dio el peso. Ahí está. No dio el peso. Salazar ya ganó la chance, pero la pelea se hizo igual, se la ganó Barrera y Salazar dijo, bueno, es ahora, Carlito, es esta. Va a pelear con Kanazawa, Japón, y pierde. Y a la siguiente sí gana, cuando le traen al colombiano a Harold Gray acá. Un luchador. Te voy a nombrar 2 boxeadores que son 2 frustraciones, que a mí me quedaron como espectador del boxeo. Boxeo es un deporte que, bueno, quienes siguen a Vila Cancha saben que me encanta, que me apasiona, y que le tengo un respeto
porque hay que saber mucho de boxeo. Hay dos boxeadores. Los dos me remiten a la infancia, a la adolescencia. Uno es Martillo Roldán. ¿No? Tal vez porque hay cuestiones de carácter personal, de ver las peleas con mi viejo, y eso a uno le quedan. El otro era un peso, creo que era Mosca, chiquitito así, que recuerdo una pelea en Corea que fue algo salvaje, que era de Marco. Marito de Marco. Pero pocas veces vi una pelea tan salvaje como la de ese muchacho en Corea del Sur buscando el título mundial. Voy a pasar un chivo porque acá yo tengo un canal que se llama Recordando con Cabo. Sí. Está la pelea de Marco y hice opinar a Ernesto Cherquisvialo, que cubrió para el gráfico esa pelea con Myung Woo Yu en noviembre del 86. Es imperdible el capítulo. Rounds brutales se llama el segmento. La pelea fue brutal, 15 asaltos de toma y traiga. Delirantes. No, terrible. Delirantes. Y Cherquisvialo tituló su nota de gráfico diciendo en primera persona, la pelea más salvaje que vi en mi vida. Eso fue de Marco con Myung Woo Yu. Hubo una revancha, la volvió a perder Marito, por eso quizá la decepción, pero lo entregó todo. Porque ese coreano era de granito. Y otra pelea que uno recuerda, ¿no? En este ida y vuelta. Un correntino, Metralleta López, peleando, si mal no recuerdo, en México, ya por el año 88, 89. No, peleó o en Cartagena. Cartagena, Colombia. 30 de abril del 88. Con Miguel Lora. Happy Lora. Miguel Happy Lora. Lo tira en el segundo round y digo, bueno, otro campeón mundial. Y no, después la experiencia del colombiano, llevó la victoria para su lado. Y después tuvo una nueva chance, increíble lo que te voy a contar, mira, no sé si te acordás. Uh-huh. Tuvo una segunda chance, Metralleta peleó con un mexicano llamado Raúl Jíbaro Pérez en Los Ángeles, California. Esa es la pelea que te digo. Sangrienta. Terrible. Lo que no se acuerda a nadie es que Metralleta López en ese combate tuvo al rincón más increíble y espectacular que pudo tener boxeador alguno en Argentina. ¿Quién estaba en el rincón? Amílcar Brusa y Santos Zacarías. ¿Los dos? Los dos atendiendo a Metralleta. ¿Y cómo fue eso? Porque cayó... Metralleta cayó con Zacarías después de perder su primera chance. Zacarías, viajó con Lucio a Los Ángeles y Brusa estaba allí. Estaba viviendo por ese entonces en Los Ángeles y colaboró con su viejo amigo, con Don Santos. Si ponen la pelea Jíbaro Pérez con Lucio López, van a ver a Lucio con esos dos, los dos más grandes de la historia en cuanto a la dirección técnica del boxeo argentino, Brusa y Zacarías. Me abriste el panorama, porque Brusa y Zacarías tuvieron problemas personales con Tito Lecture. Sí, Brusa antes, por eso tuvo que emigrar. Zacarías, cuando ya consagró a Koji como campeón, el Luna Park ya estaba en las últimas, ya cerró el gimnasio en el 87 y muchos dicen que fue por Koji, problemas justamente, con Zacarías, sí, pero me parece que fue Tito frustrado por la última derrota, la segunda derrota de Roldán con Hearns, que cuando llegó dijo no, se acabó el boxeo. Y tenía justificaciones para cerrar. ¿Qué le habrá pasado en la cabeza de Roldán para tirar por la borda el plan de pelea que había trabajado durante meses? Sí, eso es verdad. Habían trabajado un plan de pelea y Roldán salió a rifársela desde el primer campanazo, pero tengo que decir que para mi gusto personal Thomas Hearns es uno de los más notables peleadores de la historia y que no sé si Roldán con el plan que había pergeñado Lecture y Adolfo Robledo hubiese tenido éxito con ese monstruo. A la suya, Roldán salió a bartolear y le pegó y lo tuvo zapateando un par de veces. Pero bueno, no pudo. Era un fenómeno Hearns también. Bien, y en la actualidad... Sí, discúlpame, sí, Juliana. Quiero preguntar algo que no me quiero ir de los campeones, por eso quiero seguir acá. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un campeón, un histórico o alguien que está ahí, que compite? ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es, según vos? Bueno, una cosa... Es muy difícil por ahí llegar a ser campeón, pero más difícil es mantenerse. El supercampeón, el campeón reconocido, es el que se mantiene, el que tiene vigencia. Y también eso debe acompañarlo con un entrenamiento adecuado, porque si vos, por ejemplo, Locomotora Castro hay uno solo. Yo nunca vi un caso igual en el mundo. Locomotora, pero era muy talentoso. Pero no hizo historia porque justamente no lo acompañó su disciplina. ¿Es cierto que el Roña le decía a algún fotógrafo, lo voy a noquear
contra este Te rincón? vuelvo a chivear mi canal. Sirve. Claro, sí. Está bien. Archivos Incunables, Castro Pastrán, búsquenlo. La historia de cuando Castro le llamó al vestuario a Humberto Esperanza, el Fotógrafo del gráfico. A ver, ¿dónde te vas a poner? Y Esperanza le dijo, bueno, te lo voy a noquear acá. Y lo noqueó ahí. Es más, lo tuvo sentido en otro sector del ring y lo fue llevando para el lugar donde Igual estaba como Esperanza. fotógrafo te lo agradezco un montón. Obvio. Sí, después Esperanza me contó que no era el ángulo más propicio y que el gráfico no publicó el momento de la caída, sino que publicó el momento previo a la piña. Y entonces está la foto del gráfico en ese especial y está la pelea, porque eran en momentos en que la Argentina no se televisaba las veladas de la FAB. Había una cámara que había puesto Nicolini y de ahí yo saqué el archivo para hacer ese. Pero bueno, hablando. Volviendo a Castro, que decías, díscolo, talentoso, pero díscolo, claro. y mantenerlo como campeón era todo un tema. Fue un ídolo porque revitalizó a final de los 80 el boxeo nacional, que estaba muy alicaído desde el cierre del Luna Park. Las veladas de la federación eran pobrísimas en cuanto a cantidad de público, pero la federación hacía lo que podía y mantenía el ciclo que habitualmente era del Luna Park todos los sábados, con peleas de poca monta, hasta que llegó el Roña. Pero bueno, el Roña fue un ídolo, hizo más de 120 peleas, las ganó casi todas, fue campeón del mundo con 4 defensas, está en la historia. Pero digamos que un supercampeón, respondiendo a la pregunta de ella, es el que se puede mantener. También hay otros factores para ser campeón, por ahí podés contar con una cuota de suerte, como un dominicano llamado Luis Santana, que se tiró 2 veces contra Terry Norris y fue campeón del mundo, simulando por demás un golpe fuera de la campana y después un golpe bajo. Ganó y retuvo el título. Un crack. Contra Norris. Bueno, hay una cuota de suerte también, pero básicamente en la disciplina y por supuesto el carisma, ¿no?, que pueda llegar a tener con el público, como Maravilla Martínez, por ejemplo. Maravilla es una historia muy particular porque llegó a la cima con 37 años, aunque él boxeó desde los 20 y pico y fue un sólido boxeador en el plano nacional hasta que se fue a España, fue campeón argentino de peso welter, pero se ganó la simpatía allende el ring con su carisma, con las entrevistas, contando de manera muy dramática, si se quiere, la historia de su vida, en una famosa entrevista que le hizo Alejandro Fantino. Ahí comenzó la gente ¿quién es este? Que habla como Sergio Palma, ponele. Claro, ¿no? Muy locuaz. Lo llamo a Tinelli para el bailando. Llega la pelea con Chávez, de las que habló hasta Doña Rosa. La pelea en Vélez, que fue... Con el británico. Sí, Martin Murray. Y se llovió todo, igual la gente fue. Había 50.000 personas. Sí, casi 40.000 personas. Una locura. Sí. Y bueno, no fue una buena pelea. Digamos, ahí también... uno se da cuenta de que no puede hablar de boxeo cualquiera, porque yo recuerdo haber visto a Ángel de Brito, que respeto muchísimo en su rubro, hablar de boxeo diciendo que Maravilla había perdido, que Maravilla dio asco. Ángel de Brito. ¿Por qué? Porque Maravilla había caído contra el británico, fue una pelea deslucida, pero en el punto a punto, en el round por round, Maravilla le había merecido ganar al inglés. Pero la gente se quedó con lo macro, la caída de Maravilla, que no podía desplazarse bien en el ring porque tenía una lesión crónica en su rodilla. La hizo igual para la gente, Sergio. Aunque bueno, con Gustavo tenemos distintas opiniones. En un momento te contará, pero él no es muy amigo de Maravilla. El tema de Gustavo y Maravilla es algo que no se tiene que tocar. Ya sabemos que... Propusimos radiográfica como un lugar de encuentro. No, creo que ahí no hay... Tenemos un salón importante. Sí, está lindo. Ahora, los escuchaba el otro día en la polémica de Maravilla, y la pregunta era, entre ustedes, el Puma Martínez es un gran boxeador, pero el Puma Martínez no habla como habla Maravilla. No se expresa como Maravilla. Sí. ¿Y no será que el Puma no entra en ese sitial que ya se ganó Maravilla justamente porque Maravilla tiene eso extradeportivo que, por ejemplo, tenía también Ringo Bonavena? Es un buen punto. Martínez ya va a tener 34 años. Igual, la edad del deportista de élite se ha extendido bastante respecto a lo que fueron otras épocas. Martínez va a tener que hacer en el ring lo que Maravilla por ahí hizo en el ring y también debajo del ring. Me parece que Fernando no tiene el carisma de Sergio, pero
tiene las armas como para en el ring ganarse la simpatía y la popularidad que, digamos, tuvo Maravilla como creo el último boxeador popular que ha habido en la Argentina. ¿Maidana? Y lo mismo que Maidana. Claro, Maidana quizá un peldaño un poco más abajo, pero Maidana con su boxeo agresivo, con su pegada. Con La primera pelea con Mayweather. Claro, otra de las peleas que habló hasta el diario de la esquina, o sea, las dos. La primera fue muy hablada, la segunda también. ¿La ganó? No. No. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. La primera sí estuvo un poco más cerca, tal vez. Increíblemente a mí, yo esas dos peleas las dio Space. A mí me dio la misma tarjeta en las dos peleas, por dos caminos distintos, peleas distintas. Maidana estuvo cerca en un round, pero Mayweather era un fenómeno. Es un boxeador, un maestro defensivo de primer orden, de lo mejor que yo he visto también. Y amarrete para lo que es el espectáculo, pero muy inteligente dentro y fuera del ring. Una computadora, estamos Sí. de acuerdo. No hablemos de su rol ahora como promotor. Y no tiene mucha figuración como promotor. Él trabaja con una gran promotora que aglutina a muchos empresarios de boxeo de Estados Unidos que se llama PBC, Premier Boxing Champions. Pero bueno, yo lo que le pondero es que está invirtiendo en el boxeo después de dejar. Lo que hace con las exhibiciones es un tema aparte. A mí por ahí no me gusta, pero él sigue generando guita. Por esto de la inteligencia que estoy Ahora, tal diciendo. vez entre Maidana, hoy Vito Martínez, estuvo también Brian Castaño. También, coqueteando ayer también con estuvimos ese. él, estuve en un streaming que empezamos con boxeo de primera en Sonos, allá en La Matanza. Estaba Brian. Bueno, sí, Castaño también pagó tributo a su llegada tarde a la elite, a lesiones. La primera pelea con Charlo no tuvo la suerte que mereció, porque creo que mereció ganarle, se la dieron empatada, y en la revancha Charlo no noquea después de muchas circunstancias con lesiones y postergaciones que Brian tuvo que pedir para ese segundo enfrentamiento. Pero sí, hablamos de popularidad masiva. Creo que Maravilla está por sobre Castaño, lejísimo, sobre Maidana y hoy sobre Fernando Martínez. Ojalá que el Puma pueda llegar a lo que fue Maidana. Maidana también fue muy popular, no al nivel de Maravilla. Maidana no fue a Tinelli. Yo lo mido en ese parámetro. El ¿no? gesto Como del en alfajor. otras Claro. redes. El gesto, Ahora del, igual, sí. el gesto del alfajor lo agigantó, lo hizo un poquito más cercano, tal vez. El PNT más grande de la historia. Impresionante. Sí, lo salió espontáneo. También tengo una amistad con Hugo Basilota, el gerente de Guaymallén, y no lo podía creer. Él también, Basilota, explotó ese PNT hasta el hartazgo, y creo que potenció mucho la marca, que ya era una marca de los años. Sí, pero bueno, Guaymallén y Basilota apoyaron Sí. Era habitué de- larguísima data a los boxeadores. Sí, Koji entre ellos. Koji. Ujú. Sí, no sé si lo puso a Maidana en otra escala de popularidad, pero sí lo pinta a él de cuerpo entero, ¿no? Tipo humilde, con el alfajor del pueblo, se lo comió en cámara, aunque el pelotero se lo el comió. gesto de Sí, sí. sacárselo. Sí, sacó el alfajor y le quedó el envoltorio, y cuando iba a mostrar el envoltorio a cama, Jim Gray se llama, el notero, se lo sacó de las manos. Pregunta, estamos hablando con Marcelo González. Lo escuchaste durante años en Space, TIC en la actualidad, Planeta Boxing aquí en la gráfica. Hay un tema de subjetividad en el armado de la tarjeta, que se ve para darle 10-9, para dar un round empatado. ¿Qué es lo que vos ves en cada round como especialista para determinar que lo ganó o no? Me concentro en los golpes, básicamente. Los golpes. Los golpes. Ante una paridad hay otros ítems, otros parámetros para definir el ganador de un round. Yo en esta estoy con Gustavo en el medio punto, que fue abolido y es un parámetro de justicia el mejor que se puede brindar. Porque no es lo mismo ganar 10-9 un round con un jab de izquierda que le pegaste a tu oponente, que al round siguiente te gana 10-9 por 10 golpes netos a la cabeza. No es justo. No es justo que la pelea esté empatada, habiéndola ganado yo en el primer round con un simple jab y habiéndola perdido en la segunda con 10 golpes que me pegaron en el rostro. Entendiendo que 18 es una caída. 18 es una caída, sí. Estamos muy... en Argentina no se han unificado los criterios en el mundo con este tipo de
de cuestiones respecto a quién gana un round. Se prevalece el ataque y el golpe. El golpe es lo más, la efectividad en este caso. Después, si el round es parejo y atacaron por igual, por ahí la mejor línea técnica desequilibra. O la defensa. Vos tirás 3-4 golpes, te lo bloqueo, te lo barro, te salgo, camino. Puedo por ese lado ganar un round parejo, pero el ítem fundamental es el ataque, que es el golpe, y la eficacia. Porque yo puedo tirar 10 golpes y acertarte uno, y vos me tirás 2 y me acertás los 2, ganás vos. No, sí. Porque hay que saber ver la efectividad de ese ataque. Si yo te tiro una ráfaga de golpes y vos te los bloqueás todos, no te puedo puntuar. Te puedo premiar si vos no me pegás nada, porque taqué, busqué, tuve la iniciativa, pero el golpe es el que prevalece. Con un golpe solo yo te puedo ganar un round ante 100 que me tires vos y no me pegás. Así ganaba Loche las peleas por ahí. No le pegaban y él con un jab o dos, además de tener un carisma único, ganaba muchas peleas así. Me abriste, discúlpame, de vuelta. Abrimos links como locos. Sí, todo el tiempo. Llega un mensaje acá y se pone bastante preciso. ¿Pascualito Pérez fue el mejor boxeador argentino de todos los tiempos? Para mí no, para mí fue Carlos Monzón, pero Pascual está número 2. Para mí. Tiene el sabor de la historia, el sabor del primer título. Además, ese logro único para el boxeo argentino de que Pascualito fue el único que ganó un oro olímpico y después fue campeón mundial profesional. Además ganó 3 veces en Japón, ganó en Caracas contra un venezolano, ganó contra filipinos, ganó en todos lados Pascual. Pero Monzón fue indestructible. ¿Y entra en tu ranking Nicolino con ese boxeo extraño? No. Es que no, es ineludible. Escuchame, tiene casi 150 peleas como profesional, perdió 4. Sí, claro. Fue campeón mundial en Japón, después tuvo el cobijo del Luna Park, donde era un ídolo de multitudes. Quizá haya sido Loche el ídolo más grande de la historia del boxeo argentino, junto a Gatica, que no fue campeón de nada, ni siquiera campeón puntano, y Justo Suárez, que fue el primer ídolo del deporte argentino, no del boxeo. El Torito de Mataderos en los 20 y 30. Pero me perdí. No, Pascual, Nicolino sí, yo hice un ranking hace poco en mi canal que lo puse octavo a Loche. Después, ahora tengo que verlo, pero primero Monzón, segundo Pérez, tercero Falucho Laciar. Cuarto polémico. Claro, cuarto Colle. Y acá llega también otra pregunta. Si Bonavena sería campeón actual en alguna de las asociaciones. No. No, el boxeo de peso pesado cambió mucho. Hoy Bonavena sería un pesado chico. Vos fijate los mastodontes. Usyk, que es campeón proveniendo de categoría crucero, habiendo sido campeón olímpico en 2012 en medio pesado, tuvo que evolucionar físicamente para poder meterse en el ring con Tyson Fury, por ejemplo, que mide casi 2 metros. Deontay Wilder mide 1,98 m, es una masa muscular infernal. Fury es un mastodonte, grandote, con mucho talento, con mucho rigor físico. Usyk le tuvo que agregar a su talento único un físico que no tenía como campeón de peso crucero, pero por talentoso fue campeón del mundo y hoy es uno de los libra por libra, arriba está para mí número 1 Usyk, después Inoue. Pero Bonavena quizá hubiese sido campeón en una época flaca de la categoría pesado entre Ali y Holmes. Ahí hubo una sucesión de campeones que se prestaban el título. A Trevor Berbick, por ejemplo. Un Trevor Berbick, un Greg Page, un Tony Tubbs. Ringo podía haberse metido ahí. Nació en la época de Frazier, Ali y Foreman. Y a Frazier lo tiró. Y pierde por el puntaje maldito que en ese momento se hacía en el boxeo, de round ganado. O sea, vos podías tirar 3 veces a tu rival en un round y era un solo punto, un round. O sea, Frazier terminó ganando la pelea por 6-4, cuando Ringo lo había tirado 2 veces en el segundo. Si era el sistema 10-9, ganaba Ringo en todas las tarjetas, por ejemplo. Pero sí, fue un fenómeno fuera de serie, Bonavena, pero para mí no sería campeón hoy. Ahora, que haya tantas categorías, varias asociaciones, ¿no le quita tal vez
un elitismo que tiene que tener el deporte de alta competencia a nivel mundial? No, ¿el elitismo en qué manera? De que haya un Porque campeón. Un gran campeón. Sí, para mí sí. Al mismo tiempo se habla de una popularidad bastante importante del boxeo, cuyas cadenas televisivas que lo respaldan requieren veladas constantes, y es así que la atomización de títulos les resulta funcional Claro. a esas cadenas. Pero sí, cuando se arma un torneo que determine a un solo campeón, la gente lo sigue mucho. Pero es muy difícil de responder esa pregunta porque estamos conviviendo hace mucho tiempo con 4 entidades grandes y algunas otras satélites que se arrogan el derecho de sancionar títulos del mundo. Pero yo abogo por la idea de un solo campeón, sí, aunque sea difícil de instrumentar hoy en día. Bueno, te meto, Marcelo, en el tembladeral de las polémicas. Lo dejamos para el final esto. A ver. Creo que fui antipopular al decir que Ringo no sería campeón. Creo que muchos piensan lo contrario. ¿Sabés que me parece que Bonavena es una debilidad argentina? Sí. Tal Al cual. ser una debilidad... Pero está por el mito por el también, mito, creo, por- ¿no? Increíblemente es una debilidad que en su momento dividía las aguas, porque el 50% lo quería ver perder. Por arrogante, por canchero, por sobrador. La pelea frente A Peralta. A Goyo Peralta, claro. 4 de septiembre del 65. Yo nací un 31 de agosto del 65. Así que en la panza de mi vieja seguramente habré escuchado mucho de Bonavena Peralta. 4 días después se hizo. El creo récord, que del, por el ahí récord de Luna, ¿no? Sí, 25.322 espectadores. Ni uno más, Ni uno menos. Lectura regaba las gradas para que la gente no se siente en la popular y la vean todos parados. Eso se hacía habitualmente. Sí. Hay que darle marco. Cada vez marco a todo Ahora esto. Luna tiene todos asientos. Ahora se está arreglando Luna. Vaya a saber si va a haber alguna velada boxística. Bueno, en las últimas, la verdad que veladas boxísticas en el Luna Park fue... Sí, Fueron flojísimas. fueron flojísimas. Flojísimas. Pero te llevo Vamos a la la polémica. Te llevo la polémica. Te la dejamos para el final, para los últimos 10 minutos de programa. Alguna vez Dante Panzeri habló del boxeo como el homicidio legalizado. Ujú. Recuerdo que Enrique Martín, ahí muy cercano también a esta radio, Narices chatas. Narices Chata, dio una explicación de 1 hora, refutando a Panzeri con datos, con observaciones. Cuando te hablan del boxeo como el homicidio legalizado, te dicen, no, eso no es deporte. ¿Vos qué decís, Marcelo? Que sí es un deporte, Simple. que la gimnasia del boxeo es de las más completas que se pueden practicar de muchos tiempos a esta parte. El boxeo como deporte en sí, como uno tratando de superar al otro, tiene mucho también de inteligencia, de estado físico ni hablar, de estrategia, de táctica. Ya cuando estamos entrando en la impericia de algún programador que pone a un campeón con un manco o los técnicos de ese boxeador B que sabe que no le puede hacer frente al favorito y lo mandan inmolar igual, el árbitro que por ahí se le pasa por 1 minuto un castigo impiadoso, ya es otra cosa que están en el boxeo pero están fuera de lo que es la práctica en sí. Y como razón social, el boxeo salva más vidas de las que quita. A partir de que es un deporte que se puede practicar en cualquier gimnasio con poca plata, donde el gimnasio te proveen de vendas, de guantes, con lo que tengan, y saca chicos de la calle y saca chicos del flagelo de las drogas y de las pandillas en todo el mundo. Mientras haya esa proeza va a haber boxeo. Incluso digo, el boxeo cuando llega a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era un deporte marginal. pero además también de alta sociedad y cómo el Sí, pueblo por rompió. por lo prohibido, las altas sociedades hacían espectáculos privados en los cuales se veía boxeo como se veía teatro, Sí. como se veía tipo bufones. Le gustaba a la gente, ya desde la época del Imperio Romano era así, con pugilistas que se vendaban y se ponían vidrios y metal en las vendas para acabar con el otro, hasta matarlo. Así comenzamos. Pero sí, era un espectáculo de la alta sociedad por lo marginal,
porque estaba prohibido. El boxeo estuvo prohibido en Capital Federal hasta septiembre de 1923. La masividad de Firpo Dempsey hizo abrir los ojos a las autoridades porteñas que esto era un fenómeno imparable. Te toca relatar todos los fines de semana. Por suerte, casi todos, sí. Hay carteleras que permiten, ¿no?, que haya mucho movimiento de boxeo en la Argentina. Y es algo que tal vez no hay dimensión. Hay boxeo permanentemente en distintas plazas del país. Uno le pone muchas ganas a veces a ver las peleas, pero a veces los espectáculos no son los mejores. Digo, ¿qué le está pasando al boxeo argentino en ese sentido de que a veces uno ve el boxeo de los Estados Unidos y no hay comparación porque seguramente hay miles y miles y miles y miles de pugilistas que están entrenando permanentemente? Y en la Argentina seguramente haya otras dificultades, hasta para el propio boxeador, para el propio trabajador boxeador, que seguramente tiene que trabajar de otra cosa y que se entrena igual y da el peso con todo lo que significa eso. ¿Qué le está pasando al boxeo argentino que cuesta tal vez encontrar las mejores carteleras? O tal vez me estoy equivocando y vos me decís como especialista, no, Carlos, no es así. Es un momento de vacas flacas, pero déjame decirte que el boxeo argentino es un milagro. El boxeo en sí es un milagro hoy, sobre todo en este sector del continente, en el cono sur. Vamos a hablar de Argentina. ¿Cómo es posible que pasando una época de vacas flacas tengamos ciclos en Teis Sports, ciclos en Fox Sports, ciclos en ESPN, ciclos en DeporTV, en DirecTV? ¿Cómo puede ser? El boxeo sigue gustando y es en esa tal vez atomización de carteleras, de promotores que no se unen para hacer espectáculos más parejos, digamos, o con sus mejores valores enfrentándose entre sí, es que estamos encontrando este lapso de vacas flacas. Acabas de pegar en la tecla y me acabas de dar la respuesta, que tiene que ver tal vez con la atomización de los promotores en relación con el producto boxeo. Y a veces hay que recurrir a boxeadores extranjeros que vengan acá a Argentina a perder, como lo debatimos semana a semana en Planeta Boxing, miércoles a las 22 en Radiográfica. ¿Por qué? Porque si vos vas a buscar para tu boxeador un púgil primera línea de Venezuela, de Colombia, como suelen venir acá, no vas a poder pagarlo, porque los boxeadores buenos se cotizan más. Van a venir los segunda, tercera línea, o algún tapado que ve en Argentina una posibilidad de trascender y que tome la pelea por poco dinero. Es en esa atomización de promotores y cadenas televisivas a las cuales llevan con sus figuras a determinada pantalla que tenga que recurrirse a este tipo de rivales. Hay muchos, todos los fines de semana hay venezolanos, brasileños, mexicanos como el fin de semana que viene, colombianos, porque no logramos esa unidad para que haya argentino contra argentino de primer nivel y que se pueda entender de una vez por todas que perder no es el fin de nada, al contrario, puede ser la plataforma para cosas más importantes. A veces tienen miedo de perder, inclusive los técnicos de los boxeadores, si los llaman para pelear con otro bueno, tienen recelo de agarrar la pelea. El récord. Sí. Como no es el momento, anda, agárrala. Perdés, si tu boxeador es bueno, se va a recuperar y va a resurgir. Nos llevaría mucho tiempo analizar esta cuestión, pero básicamente también tiene que ver con lo económico. Lo económico pesa mucho y la televisión es el sostén principal. Y aún así hay muchos promotores diletantes en el conurbano o en algunas plazas del interior del país que hacen boxeo sin televisión. A eso yo le quiero dar mucha visibilización porque se lo merecen, porque están haciendo boxeo a pérdida, para que los boxeadores de su gimnasio tengan rodaje, tengan ring recorrido, apelando por ahí a los comerciantes del pueblo para que puedan sponsorear de alguna manera y sosteniéndose como pueden con el borderó. El boxeo es caro para montar un espectáculo decente hoy por hoy. Entre armar el ring, armar las luces, el ringside, las populares, la venta de entrada, las bolsas de los boxeadores, los viáticos, las autoridades. Es muchísima plata. Y no hablemos de la polémica del doping, ¿eh? Bueno, es el doping. Está ahí merodeando. No hay tiempo. Sí. No, y esto del miedo a la derrota, ¿no se relaciona también con la repercusión que puede tener en redes sociales, los sponsors, las marcas? Buen punto. Las redes sociales hoy
tienen muchísima presencia en la sociedad. Y puede ser. Pero me parece que en lo deportivo se tiene que entender esto, que una derrota no es el fin de nada. Hay muchos boxeadores que han perdido, inclusive que han perdido peleas en sus comienzos. Roberto Durán, Mano de Piedra Durán, el más grande boxeador latino de todos los tiempos, tuvo una carrera amateur negativa. Creo que hizo 14 peleas, perdió 6. Se me acaba de caer un ídolo. Fue un fenómeno. ¿Pero por qué? ¿Porque perdió? Pero no, porque uno no se imagina que Mano de Piedra de amateur tenía récord negativo. César Cuenca, el chaqueño, llegó al título mundial Welter Junior con 46-0 de récord. Un gran boxeador chaqueño. Sí, uno lo ha visto, un estilista. Un día me dijo, Marcelo, ¿sabes? Yo ahora estoy invicto en 46 porque, bueno, Mario Tedesco, su técnico, bueno, me enseñó mucho, fuimos planificando bien la carrera, mi estilo de boxeo cambió, era un boxeador muy, muy estilista, Técnico. Sí. Pero el de amateur perdía siempre. Tengo un récord negativo, perdí más peleas de las que gané. Víctor Galíndez, me contaba Horacio García, su técnico, el primer técnico que tuvo Víctor. ¿Sabés cuántos knockouts metió como amateur? No. Víctor Galíndez, 0. Ninguna pelea ganada por nocaut. Después fue un fenómeno. O sea, las derrotas no te condicionan si vos tenés la meta bien determinada. Si vos querés llegar a eso, es probable que lo logres. Hay muchas circunstancias que pueden atentar contra esa meta, pero lo más probable es que si vos tenés constancia, disciplina, puedas lograr cosas. No hablo solo en el boxeo, ¿no? Ya me meto en cuestiones filosóficas de la vida, pero en el boxeo propiamente dicho sí. Una cortita. ¿Mayweather llegó a sentarse con Ali en ese Olimpo o en el famoso mejor boxeador de la historia? No. ¿No? Más allá del récord y No. ¿Ali sigue estando ahí? Sí. Ali trascendió el deporte, trascendió la sociedad. Está en otra cosa. Ali es Está en otra cosa. Ali es el deportista más grande del siglo XX, sin dudas. Marcelo, 18 horas, se nos acabó el programa. Nosotros acá en Abrir la Cancha tenemos una consigna, que es preguntar para escuchar y aprender. Nosotros no tenemos la verdad revelada. Ni yo. No, pero te convocamos para aprender. Y que los oyentes también tengan esta posibilidad, ¿no? Que es, a veces, hay un periodismo que más allá de las experiencias, más allá de los conocimientos, pareciera que baja la verdad revelada, y a nosotros nos gusta preguntar para escuchar y aprender. Bueno, muchas gracias por enseñarnos, Marcelo. No, por favor, gracias por permitirme expresarme, porque recordar estas cosas a mí me hace bien también. Uno ve hacia atrás y digo, bueno, tan mal las cosas no las habré hecho. Aún seguimos en el camino y vamos por más. Y te hicimos zafar de Nigrelli aquí en la gráfica. Sí, me resulta extraño este ámbito. Además, estoy sentado en el lugar de él. Un saludo a Gustavo. Nos vamos. Estuvo Malena Coelho en la operación técnica. Mi amigo Nehuen Ríos, Juliana Vigilante, que el martes que viene se viene con la del estribo. Se viene Patria Grande Latinoamericana, 21 horas. En la gráfica, Chile-Argentina. Nos reencontramos, lo dicho, 9 de la noche. Muchísimas gracias. Radiográfica. 20 años.